El concepto moderno de antijuridicidad civil hoy nos permite entender a la antijuridicidad como la contradicción que se produce entre el hecho de una persona y el ordenamiento jurídico considerado en forma integral. ¿Mm? Es importante que, como dije recién, ese es el concepto de antijuridicidad civil. La antijuridicidad es la misma, pero puede ser apreciada desde la óptica del derecho penal o desde la óptica del derecho civil. Conceptualmente no hay diferencia. ¿En qué radica la diferencia? Cuándo se configura el acto ilícito. Fíjense, en la antijuridicidad penal hay acto ilícito cuando se cumple exactamente con el tipo penal descrito en la norma. ¿Sí? Rige acá, en forma exclusiva, el principio de la tipicidad, el nullum crimen sine lege, consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Nadie puede ser penado si no es por una ley previa a la comisión del delito. ¿Sí? Es lo que la antijuridicidad penal es formal. Tiene que consistir el acto antijurídico la contradicción a lo expresamente determinado en una norma. El que matare a otro tendrá la pena de 8 a 25 años. En la antijuridicidad civil, en cambio, la conducta puede ser típica, pero también puede ser atípica. De hecho, se caracteriza por ser la conducta jurídica atípica. Acá el principio rector no es el nullum crimen sine lege, sino el no causar daños a otro en su persona o en sus bienes. Si ustedes estudiaron romano y se acuerdan de Ulpiano, él daba 3 preceptos. ¿Sí? Era dar a cada uno lo suyo, ¿m? Y no dañar a otro, el non alterum ladere, ¿sí? No dañar a otro y vivir honestamente. Bueno, acá ese principio rector sobre el cual se estructura toda la columna vertebral de la responsabilidad civil está en el principio de no dañar a otro. El que viola ese principio de no dañar a otro estaría incurriendo en un acto antijurídico desde el punto de vista civil. Acá, en la antijuridicidad civil, entendemos a la antijuridicidad desde el punto de vista material. Ya vamos a ver las diferencias que se dan entre la antijuridicidad formal y la material. En materia civil, entonces, rige el principio de la tipicidad del ilícito. Acá no hay un elenco cerrado de delitos como por ejemplo hay en materia del derecho penal. No hay un elenco de todos estos daños van a ser ilícitos y los artículos van a ir describiendo conductas. No, acá hay un ilícito atípico, a diferencia de lo que ocurre en el derecho penal o en el derecho administrativo sancionador, donde sí se sancionan conductas que están previamente descritas de manera formal y de manera legal. ¿Qué clases de antijuridicidad podemos reconocer? Bueno, distintos criterios que nos permiten fundamentalmente determinarlas en 4. Hay un primer criterio que dice, según la amplitud del concepto, vamos a encontrar la antijuridicidad formal, como vimos recién, o material, y según se considere o no la voluntariedad del sujeto autor, podemos hablar de antijuridicidad subjetiva y antijuridicidad objetiva. Vamos a las primeras dos. Analicemos la antijuridicidad formal y material. Fíjense, la antijuridicidad formal necesita de que la conducta vaya en contra de una prohibición legal en cada caso concreto. ¿Mm? Cuando contraría una prohibición jurídica de hacer o de omitir, dispuesta de manera expresa por la ley. Es la típica del derecho penal. ¿Mm? Y también podemos decir que fue la que pensó Vélez allá en 1870 cuando dicta el primer Código Civil. A la antijuridicidad formal se antepone la antijuridicidad material, que como ya vimos recién es la propia del derecho civil. Acá la conducta es contraria no ya a una norma expresa, concreta del derecho positivo, sino es contraria a todo el ordenamiento jurídico considerado en su totalidad, comprensivo de las normas del derecho positivo, también de los usos y costumbres, de los principios generales del derecho, de la moral y de las buenas costumbres. ¿Qué es importante que tengamos presente? Que la antijuridicidad material no se opone a la formal, simplemente es más amplia que esta. La comprende a la antijuridicidad formal y la desborda. Porque obviamente una conducta que es antijurídica desde el punto de vista formal también lo será desde el punto de vista material. Pero habrán conductas del punto de vista material que van a ser antijurídicas y que no lo serían desde el punto de vista formal. Por eso decimos que es más amplia que la formal, la desborda y la comprende. La antijuridicidad también puede ser subjetiva
u objetiva. La antijuricidad subjetiva parte de analizar la capacidad del autor del daño para comprender o entender que está llevando adelante una conducta que contraría la norma jurídica, ¿sí? Es lo mismo que en el derecho penal, ustedes seguramente habrán visto con esto de comprender la criminalidad de la conducta. Acá el sujeto sabe que lo que está haciendo está violando lo dispuesto en una norma jurídica. ¿Mm? Por eso un menor de 10 años que no tiene discernimiento para el ilícito nunca podría ser autor de un acto antijurídico desde el punto de vista subjetivo, porque no sabe que lo que está haciendo va en contra de la ley. ¿Mm? Como contrapartida encontramos la antijuridicidad objetiva, y acá este es un análisis mucho más sencillo. Acá directamente se analiza la contrariedad de la conducta con el ordenamiento jurídico sin imponerme a investigar la voluntariedad o la culpabilidad del autor. No me interesa ver si el autor supo o debió saber. Simplemente comparo la conducta contra la normativa y ya puedo predicar de esa conducta su antijuridicidad objetiva. Fíjense qué importante. Este mismo menor, que desde el punto de vista subjetivo nunca podría ser autor de un acto antijurídico, sí podría ser autor de un acto antijurídico desde el punto de vista objetivo. Lo mismo con un demente. Nunca podríamos predicar de un demente que haya podido saber o comprender la contrariedad de su conducta, pero si lo analizamos desde el punto de vista objetivo, el demente sí va a poder ser autor de una conducta antijurídica. Bien, la antijuridicidad también se manifiesta de distintas formas en las distintas órbitas de la responsabilidad civil. Ustedes saben que tenemos dos órbitas posibles de la responsabilidad civil, la órbita contractual y la extracontractual, ¿sí? En la contractual, la antijuridicidad consiste en el incumplimiento de la obligación. Generalmente es de orden específica o expresa. Hay una prestación que el deudor incumple y eso genera responsabilidad. Y eso genera haber sido autor de una conducta antijurídica. No cumple lo que se había pactado con el acreedor. En cambio, en la órbita extracontractual, como no hay contrato, acá la conducta antijurídica se va a manifestar con la comisión de un hecho ilícito dañoso, ¿sí? Generalmente en la órbita extracontractual la antijuridicidad es amplia o genérica. En la contractual es específica, se incumple la prestación de entregar un vehículo marca tal, contra la antijuridicidad en la órbita extracontractual, que es la comisión de un hecho ilícito que provoca un daño. Bien. Respecto a la omisión antijurídica, que es otra manera también de incurrir en conductas antijurídicas, es no hacerlo debido, es importante que tengamos presente cómo la doctrina ha ido distinguiendo distintos tipos de hechos ilícitos, según tengan carácter positivo o negativo de la conducta antijurídica. Y así dicen, los hechos ilícitos que implican actividad se dividen en dos. Por un lado tenemos los ilícitos de comisión. Acá hay una conducta positiva, hay una acción cuya ejecución se encuentra prohibida, expresa o genéricamente por el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, como ven ahí, robar los datos de una persona de internet o meterse en una cuenta bancaria y hacer un fraude o generar un daño a una persona. Ustedes ahí como lo ven, intentar matarlo o generarle un daño. Pero también existen ilícitos de comisión, pero no positivos, sino de comisión por omisión, lo que la doctrina llama como omisión impropia. Acá se llega al resultado dañoso, pero se llega a través de abstenerse de hacer aquello que se esperaba que hiciera. Por ejemplo, el bañero que al advertir que la víctima que se está ahogando es un enemigo personal, decide no auxiliarlo y logra el cometido de que muera. Fíjense, se logra el resultado dañoso, pero a través de una conducta omisiva.